Cristo sale al encuentro. Mientras apedreaban a Esteban por anunciar el Evangelio, notamos que un joven llamado Saulo, natural de Tarso, aguantaba las ropas de los que lo apedreaban y consentía en su muerte. Este era un perseguidor de cristianos y nos dice el versículo 3 del capítulo 8 que asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El capítulo 9 nos narra cómo este Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y fue así como Saulo salió camino a Damasco con la determinación de encontrar y arrestar a estos cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temoroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Qué sucedería ahora que este perseguidor de Cristo había experimentado un encuentro personal con el Señor? ¿Cómo cambiaría su vida? Dios lo tenía todo planeado. Ananías, un seguidor de Jesús, recibió instrucciones de ir a encontrar a Saulo, el perseguidor. Este, al principio, se mostró preocupado por la misión que se le estaba asignando, ya que la fama de Saulo era conocida por todos. Dios le estaba diciendo que Saulo oraba y había visto en visión que un varón llamado Ananías vendría a él y que pondría las manos sobre él para devolverle la vista. El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías confió en Dios a pesar de la amenaza que Saulo suponía y participó en el plan de Dios para la expansión del Evangelio. Imagino que durante esos días que Pablo permaneció en Damasco, estuvo recibiendo enseñanza intensiva de parte de los discípulos de Cristo, los cuales le mostraron en la ley que éste ya conocía todo lo anunciado sobre el Mesías y cómo Jesús cumplió la ley y vino a salvar al mundo de su pecado. Y leemos a continuación cómo, pasados muchos días, Pablo, el que había perseguido a la Iglesia de Cristo,
Era perseguido por los líderes religiosos que lo habían enviado a Damasco, ya que éste comenzó a predicar a Cristo en las sinagogas, proclamando que Jesús era sin duda Cristo, el Hijo de Dios. Pablo llegó a encontrarse en una situación difícil. Los creyentes en Cristo dudaban de él porque hacía nada los había estado persiguiendo, y los judíos y los griegos querían matarlo porque se había convertido al Evangelio. Fue en este momento que Bernabé, confiando en Dios, intercedió por Pablo ante los apóstoles en Jerusalén, contándoles cómo Saulo había tenido un encuentro personal con Jesús camino a Damasco y cómo Saulo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Los apóstoles recibieron a Saulo entre ellos, y al ver que su vida peligraba en Jerusalén, lo enviaron a Cesarea y de ahí a su tierra natal, Tarso. Qué gozo da leer que tras esta intervención divina, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios les dio un respiro, concediéndoles un tiempo de paz después de las persecuciones que habían estado sufriendo. Saulo llegó a ser el que Dios usaría para llevar el Evangelio a los gentiles, como Dios había revelado a Ananías cuando éste fue a su encuentro. Ananías y Bernabé son ejemplo para nosotros. Estos dos cristianos confiaron en la obra redentora de Dios cuando hubiera sido más fácil dudar de la verdadera conversión de Saulo. Jesús enseñó que debíamos ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. En una situación de peligro es más fácil poner la barrera de la astucia y desconfiar de cualquiera que nos pueda dañar. Sin embargo, Dios puso en el corazón de estos hombres la confianza, no en el hombre en sí, sino en la obra transformadora del Espíritu Santo en una vida. Y Dios los usó para traer aliento a un nuevo cristiano que había sido rescatado igual que ellos. Si Saulo no hubiera creído genuinamente, estos habrían estado poniendo sus vidas y las de otros en peligro. En cambio, si no hubieran seguido la dirección de Dios, habrían perdido la oportunidad de ser usados por Dios en la propagación del Evangelio. Quizás fue su íntima relación con el Señor lo que les ayudó a discernir y seguir la dirección que Dios les estaba marcando. Gracias a Dios por su obra transformadora en la vida de cada creyente. Que Dios nos dé sabiduría y dirección para hacer aquello que nos esté pidiendo en cada momento de nuestra vida. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.